Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos lleva al punto de la gran controversia. Sencillamente en esta semana vamos a comprender en parte, porque en esta vida todo es en parte. Allá lo entenderemos cuando lleguemos al reino de los cielos. ¿Cuál es el origen realmente del pecado, de la maldad? Podemos decir, del gusano que carcome el alma del ser humano. ¿Y por qué el hombre, vez tras vez, siempre se va tras el mal, tras el mal, tras el mal? Y vamos a comprender cómo en realidad, aunque el hombre trate de buscar soluciones humanas, aunque el hombre trate de buscar soluciones a sus problemas, no podrá encontrarlo, porque la solución de todos los problemas del corazón del ser humano se encuentra solamente en una parte, o mejor dicho, en una sola persona, que se llama Jesucristo. Esta semana vamos a disfrutar de una lección muy interesante. El título de la lección de esta semana es Reprensión y Retribución. Una reprensión es una desaprobación de manera severa. Es como quien dice, es una manera de rechazar una conducta del ser humano cuando no está acorde a la voluntad de Dios o a los principios de nuestra sociedad. Ciertamente, la retribución la retribución significa el pago en dinero o dándole algo a alguien por el trabajo, por la obra que hizo, y de esta manera entonces la reprensión y la retribución llega para todos nosotros, que podamos entender de qué se trata la lección de esta semana. Y como ya dije, vamos a disfrutar al estudiar cómo son los caminos para vivir por fe. ¿Cuáles son estos caminos que nos quedan? ¿Y qué tenemos que hacer para elegir el mejor y el más sabio? Tú vas a comprender en esta semana cómo vencer los problemas que tuvo Judá. ¿Cuál era el pecado de Judá? Y cómo tú y yo podemos enfrentarlo y vencerlo. Seguidamente vamos a aprender cómo triunfar, comprendiendo que las advertencias recibidas de Jeremías eran realmente serias. De tal manera que al comprender estas advertencias que recibió Jeremías, tú y yo vamos a descubrir cómo vencer estos problemas. Seguidamente vamos a conocer quién fue herido y cómo expresó sus lamentos. Y más allá de esto, cómo recibió esperanza, cómo recibió victoria al enfrentar esta situación. De tal manera que la lección de esta semana va a ser una lección, aunque un poco controversial, va a llegar a nuestro corazón para solucionar los problemas del corazón humano, como ya lo dije. Y para darles un adelanto, existen dos cosas que usted puede hacer con el pecado, y esto le puede dar solución, y se lo doy ya anticipadamente. Usted puede odiar el pecado o puede amar el pecado, y dependiendo del lugar en que usted se encuentre, entonces usted realmente o va para el cielo o va hacia la perdición. Así es que abróchese el cinturón, porque arrancamos con esta bendición. Esta semana vamos a disfrutar de esta hermosa lección, porque ella nos va a enseñar cuándo llegó una situación desesperada, qué sucedió y cómo entender esto, y lo más importante, qué hacer para encontrar solución. Por lo tanto, abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, en el profeta del libro Jeremías, en el capítulo 17, el verso número 14. Pero antes de entrar en la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial.
Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos a ti. En primer lugar, Padre, pidiéndote perdón por toda mancha, por toda escoria de maldad, de pecado que pueda existir en nuestros corazones. Límpianos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por favor, Padre, envía tu Santo Espíritu para que nos enseñe y nos lleve a toda verdad, Señor. Lávanos en tu sangre, bendícenos, capacítanos al estudiar y meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave se encuentra en Jeremías, capítulo 17, el versículo 14. La Biblia dice así: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquí el profeta Jeremías está expresando que se encuentra en una condición que lo lleva al borde de la perdición, al borde de la maldad, y el pecado que le rodea lo lleva de alguna manera a tener la enfermedad del pecado. Por eso él expresa aquí: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esto realmente no es más que de alguna forma la expresión que tuvo el rey David en el Salmo 51. Lávame de mi pecado, porque él sabía que en pecado había sido concebido. De tal manera que ahí está el origen del mal y el dolor de toda la sociedad, la humanidad, por todas las generaciones. Y esto es, a saber, el pecado. Aquí nos dice claramente qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Esto se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo nuevo? Antes había pecado, hay pecado y siempre habrá pecado. No hay nada nuevo. Aquí realmente nos muestra lo que es una advertencia, una reprensión. Dice aquí que Dios de muchas maneras nos ha mostrado esto. Dice: muchas veces fueron llamados para entregar palabras de advertencia y reprensión. Hablando de los profetas, ellos tenían que llevar palabras de reprensión, palabras de retribución. Y de esta manera ellos se encontraron, hablando de los profetas, encontraron oposición, confrontaron a los líderes de aquel entonces. Y de esta manera, aunque los profetas trataban de ser fieles a su llamamiento, los profetas en su mayor parte confrontaron oposición. Una oposición, dice aquí, ardiente. Incluso duras retribuciones. En otras palabras, ellos hacían el bien advirtiendo a la gente, pero ellos recibían un mal pago por la obra o por el trabajo que hacían como profeta. A menudo los líderes espirituales eran los principales que hacían todas estas cosas. Tristemente, esta también fue la experiencia del profeta Jeremías. Y nos vemos aquí que Jesucristo realmente es el único que puede sanar la maldad, el pecado, la iniquidad. Entonces aquí se muestran unos ayes sobre aquellos que, profesando ser hijos de Dios, hacían el mal, cometían pecado. Dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Realmente Jesucristo les hizo una reprensión a esta generación, hablando en el tiempo de Jesucristo. Y en el caso del profeta Jeremías sucedió lo mismo. De tal manera, ¿qué es lo que sucedió? Lo mismo que ya pasó. ¿Qué es lo que sucederá? Lo que sigue pasando. ¿Qué pasará en el futuro? Siempre será lo mismo. El hombre obstinado por el pecado, obstinado por la maldad, porque el gusano, como dije, ya está en su corazón. Él no hace más que rechazar la voz de Dios. ¿Te acuerdas tú lo que hizo Adán cuando oyó la voz en el huerto de Dios? Huyó, se escondió. ¿Va a suceder algo nuevo? No. Eso puede pasarte a ti, eso puede pasarme a mí. De tal manera que la reprensión y la retribución es para exhortarnos, para advertirnos y para que podamos alcanzar la salvación. Por eso el profeta dice: sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo.
Continuemos con la lección en el día domingo y veamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es los dos caminos. Muy bien. De la lección del día domingo podemos aprender realmente que solo existen dos caminos. Jesucristo dijo que ancha y espaciosa es la puerta que lleva ¿a dónde? Hacia la perdición. Pero la puerta angosta, que es angosta, esa es la que nos lleva a la salvación. Y es difícil de pasar por ella, no por lo que es angosta, sino que muchas veces tal vez tú, yo o cualquier otra persona quiere pasar con todas las cosas que trae, malas costumbres, malos hábitos, su vida de pecado, quiere pasar por la puerta angosta. Y se vuelve difícil pasar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, tú no estás acostumbrado a vivir santa y piadosamente. Yo no estoy acostumbrado a vivir cerca, tan cerca de Dios, que pueda pasar por esa puerta angosta de manera fácil, de tal manera que no es fácil. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, no porque Dios los quiera escoger a ellos, sino porque tú o yo o cualquier otra persona elige o el mal o elige el bien. Así es que escoge lo mejor para que tú y yo también podamos vivir. Yo espero escoger también lo mejor. Desde los primeros capítulos de Génesis hasta los últimos en Apocalipsis, la Biblia nos presenta solo dos opciones de cómo vivir. O seguimos a Dios con todo nuestro corazón y alma o no lo hacemos. O sea, como Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es que solo hay dos caminos, no hay nada término medio. No puede alguien estar en medio ni entre el uno ni el otro. O es el uno o es el otro. Es como cuando usted se para en medio de la carretera. No puede estar en medio. ¿Por qué? Porque lo atropella, sea del uno o del otro. Entonces tiene que escoger uno y solamente uno. En un sentido, Jesús nos está diciendo, no está diciendo nada nuevo. Es nuevo o radical. Siempre ha sido así. O usted sirve a Dios o no sirve a Dios. Por lo tanto, hemos de elegir lo que es la vida, como el Señor nos ha dicho. En Jeremías, en el capítulo 17, está basado aquí lo que es la lección de este día. Y en el versículo 1 dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, el problema del pecado está ¿dónde? En el corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón se refiere realmente a la mente. De tal manera que en el corazón del hombre allí está la maldad. Ya nacemos con la maldad, con el pecado. Alguna vez escuché a un pastor hablar y decir que estando en California él se comió una manzana. Y al comer la manzana y morder la manzana se dio cuenta que tenía un gusano. Y dice, ¿pero cómo? Si la manzana está bien, por todos lados se mira bien. Oh, dice, es que la manzana tiene el gusano desde antes que se desarrolla. El gusano ya está dentro. Esa es la condición tuya y la condición mía. Ahora, el Señor dice que el pecado de Judá estaba escrito. Ellos estaban adorando a dioses falsos en los altares allá arriba, en los lugares altos, donde estaban debajo de los árboles frondosos. Y entonces ellos querían buscar soluciones humanas a sus soluciones, que era un problema bien serio. Entonces Jeremías, el profeta, les dice, así ha dicho Jehová, versículo 5 del capítulo 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Si usted confía en su amigo, si usted confía, ¿qué decirle? En su trabajo, si usted confía en su casa, en su carro, en sus posiciones, todo eso pasa. Pero si usted confía en Dios, dice aquí, el que confía en el hombre, dice, será como la retama, que verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada, en un lugar desierto, el que confía en el hombre. Pero el versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes, echa sus raíces y verá, y dice, y no verá cuando viene el calor. De tal manera que la confianza tuya, mi confianza debe ser el Señor. Dice aquí, ¿por qué? ¿Por qué debemos de confiar en el Señor? Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y no solamente es engañoso, dice que es perverso. ¿Quién lo conocerá? De tal manera que el corazón mío, tu corazón, el cualquier de todo ser humano,
puede ser engañado, puede ser seducido, puede ser desviado. ¿Por qué? Porque nuestra mente es engañosa, nos puede engañar. Nosotros tenemos pensamientos, muchas veces pensamientos vagos, pensamientos improductivos, pensamientos negativos. Déjeme decirle que la fe trabaja de dos maneras. Una fe que es positiva, que va hacia Dios, y una fe negativa, que va hacia el mal, hacia el pecado. Y hay que tener cuidado que nuestras decisiones sean sabias y prudentes. Parece que en el contexto inmediato de estas palabras probablemente dice, refleja el coqueteo político de Judá. ¿Qué estaba pasando? La nación de Judá, encabezada por el rey, estaba coqueteando con hacer alianzas políticas con otros que no había sido lo que Dios le había dicho. Dios les había dicho que se sujetaran a Babilonia, pero ellos estaban haciendo alianzas políticas con Egipto y estaban haciendo política. Bueno, lo que estaban tratando ellos de alguna manera es buscar soluciones. Y esto es a lo que se refiere. Dios quería que comprendieran que su única ayuda estaba en Él, o sea, en Dios, no en los poderes políticos o militares. Oiga, ¿te suena familiar eso? Soluciones políticas, soluciones militares, soluciones humanas. La solución tuya no está en un partido político, no está en el partido de gobierno donde tú vives, sino está en Dios. De tal manera que la ayuda divina es la correcta. Aunque Dios puede utilizar a personas para ayudarnos, y lo hace, a fin de siempre tenernos y ponernos en sus manos, nosotros tenemos que tener su confianza solamente puesta en Él. Cumplir con el plan divino. Podemos conocer las intenciones de Dios para nosotros. Las intenciones de Dios es de salvarnos, de rescatarnos, de liberarnos. Y las intenciones del hombre son engañosas. Dios va a juzgar las intenciones de tu corazón y las intenciones de mi corazón. Así es que los motivos del ser humano Dios los va a juzgar. Dice aquí, el problema es que por cuanto nuestros corazones son tan engañosos, no podemos saber plenamente cuán malos realmente son. Oiga eso, podemos estar haciendo algo bueno con intenciones malas, o podemos estar haciendo cosas malas con buenas intenciones, así que hay que tener cuidado. Jeremías pronto vería por sí mismo cuán malísimas pueden ser las intenciones humanas. Y cuando se trata de confiar en Dios, tú y yo tenemos que aprender, dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Dice, Jesucristo dijo, en una parábola dijo, aquel buen siervo fiel, que fue fiel en lo poco, lo puso Dios en lo alto. Así es que recuerde que la medida de fe puede ser como un granito de mostaza, así sencillo, pero no en tamaño, sino en calidad. Recuerde, una mostaza es tan pequeñita la semilla y la fe tiene que ser así, una fe sencilla, pequeñita en tamaño, pero grande en fe. De tal manera, como le dijo al centurión romano Cristo, espero que a ti te diga también el Señor, dice, grande es tu fe. De tal manera que Dios te conceda las peticiones de tu corazón y tengas cuidado de entender estos dos caminos. El camino que lleva a Dios y el camino que te desvía de Dios. Por lo tanto, no torzáis ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir el camino recto que nos lleva hacia Dios. Estudiemos la lección del día lunes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es el pecado de Judá. Muy bien. De la sección del día lunes nosotros podemos aprender una gran lección. El pecado de Judá. ¿Cuál era el pecado de Judá? Muchas veces nosotros podemos cometer errores. Y al cometer errores es cuando no sabemos que hicimos o hacemos algo malo. Pero cometer pecado es, oiga bien, cometer pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, si usted hace algo malo, que usted sabe que está malo, entonces ya es pecado. Si un niño hace una travesura, él no sabe lo que está haciendo, no se le puede contar como pecado. Por esa razón no bautizamos a los niños. Pero un adulto que sabe que está haciendo mal y lo hace, eso le es pecado. Recuerde que solo hay dos caminos, como dijimos en el día anterior. Y la Biblia dice que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. De tal manera que la solución a todos los problemas del pecado de toda la humanidad está aquí. ¿En quién? En Jesús. Jesús es quien perdona, quien limpia, quien salva, quien hace que el ser humano sea
redimido. Ciertamente la tarea de Jeremías al hablar de este día, el pecado de Judá, no fue fácil. Hay gente que encuentra placer en el pecado, en hacer el mal. Hay gente que encuentra que sus pecados les causan satisfacción. Y algunos de ellos pueden hasta sentirse felices cometiendo pecado. Las palabras de reprensión del profeta, las palabras de, podemos decir, de exhortación, algunas veces producen reformas, producen arrepentimiento. ¿Cuándo? Cuando su corazón es reavivado. Recuerden, no puede haber reforma ni arrepentimiento si el corazón no se reaviva por la presencia del Espíritu de Dios a través de la palabra hablada. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que es aguda y penetra y corta, dice, las coyunturas y los tuétanos, de tal manera que las palabras de reprensión, la palabra de Dios corta y hiere muchas veces si el hombre está en plena carne, pero si lo toma de manera espiritual puede alcanzar la salvación. En este día la lección nos lleva a Jeremías capítulo 17 y dice aquí el versículo, vamos a leer el versículo 3 y 4, dice, ¿cuál es el pecado? Dice versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. O sea, la maldad, el pecado estaba allí en el corazón de Judá, dice. Y en los cuernos de sus altares, ellos tenían altares altos allí donde ellos adoraban. Ahí lo dice el versículo 2, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos en los collados altos. Sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré a pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. O sea, Dios los había bendecido, los había prosperado, pero porque estaban cometiendo pecado de manera rebelde, entonces dice, todos tus tesoros entregaré a pillaje, o sea, van a ser como tomados por el pecado de tus lugares altos. Y sigue el versículo 4, dice, y perderás la heredad que yo te di. O sea, Dios le había dado esa bendición. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor y para siempre arderá. O sea, has pecado, has pecado, has pecado. Y si has pecado, estás perdido. Y si estás perdido, estás destituido de la gloria de Dios. Solo hay un camino para obedecer. Ahora, la imagen del pecado en el corazón, que es la profundidad de la corrupción, allí se demuestra que está escrito. Está escrito, dice, con una herramienta, está esculpido, está grabado allí en el corazón. El problema del ser humano, el problema de todo ser humano es que no puede obedecer la ley de Dios, porque la ley es espiritual y tú y yo somos carnales. Ahora, solo queda un camino, obedecer y confiar en Dios. El pecado de Judá era que estaba confiando en sus altares altos, estaba adorando a ídolos de acera, y ese era el problema. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, dice aquí, para guardar tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová de tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, nosotros tenemos que aprender a amar, porque hay que aprender a hacer el bien. Debemos de aprender a amar la ley de Dios. Recuerda que la Biblia dice, si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. O sea, es por amor que nosotros podemos guardar los mandamientos, por amor a Dios. Por eso tenemos que aprender a amar. Pero hay gente que se lisonjea, que rehúsa ser reprendida, que se lisonjea de su maldad y de sus pecados. Ellos no quieren ser reprendidos por su mal proceder. Dice, no, ellos sienten que algunos siervos los están acusando, pero en realidad es el Espíritu de Dios que les está diciendo arrepiéntete. Sus acciones malas. Dice, ellos sienten que un Dios que aborrece el pecado invita a los que se aseveran guardar la ley a que se aparten de toda iniquidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo dije anteriormente. Tenemos que aborrecer el pecado y amar la ley de Dios, amar a Dios, enamorarnos de Dios. Esa es la única manera de hacer su voluntad o de obedecer. Judá había caído en pecado, como dijimos, adorando ídolos, imágenes de acera. Ahora, el problema es que estaba eso escrito en su corazón, o sea, era un hábito ya arraigado en el corazón de ellos. El salmista David dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Lávame más y más, lávame con hisopo, límpiame de mi maldad. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu corazón de toda maldad, de todo pecado.
Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado. Así que el pecado de Judá era que no se arrepentía, no reconocía su error y seguía adorando los ídolos. De tal manera que tú y yo tenemos que ser como Dios. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Tu naturaleza es amar al pecado. Mi naturaleza es aborrecer al pecador. Pero de Dios es a lo contrario. Por eso tenemos que aprender a amar a nuestro Dios. ¿Cómo podemos amar a nuestro Dios? Conociéndolo, viendo sus maravillas, su amor, su misericordia, su tierno cuidado día a día en todas las cosas. De tal manera que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si estás extraviado, recuerda, Él es el que salva. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Continuemos con esta bendición y estudiemos la lección del día martes con el tema que es las advertencias a Jeremías. Muy bien. De la lección del día martes podemos aprender lo que son las advertencias a Jeremías. Quiero recordarle que la lección de esta semana se llama reprensión y retribución. Oiga bien, la reprensión la hacía Jeremías y retribución es el pago que se recibe por una obra, por un servicio, por algo que usted haga. Puede ser ese pago con dinero o con cualquier cosa. Y Jeremías recibía una retribución, recibía un mal pago por la reprensión de advertencia que él hacía a la gente del pueblo donde él mismo había nacido y crecido, conocido como Anatot. Dice aquí, la triste historia de Jeremías es que la oposición que afrontó provino de los mismos por medio de él, o sea, los mismos que por medio de él Dios mismo había advertido. En otras palabras, Jeremías hablaba a aquella gente y aquella gente se opuso y se vino en contra de ella. La gente no quiere oír. Yo muchas veces no quisiera oír decir al doctor que estoy enfermo. Usted a lo mejor no quiere oír que el doctor le dé un diagnóstico que tal vez puede ser malo. Usted quiere recibir palabras bonitas, palabras agradables, palabras que le hagan sentir bien, pero algunas veces hay palabras que no nos agradan. Ahora, el hecho que esas palabras no nos agraden no quiere decir, oiga bien, no quiere decir que no son verdad. Ahora, aquí muestra que Dios lo que quería era salvar, Dios quería evitarles un problema, Dios quería prácticamente evitarle las consecuencias de su mala conducta al pueblo de Judá. Sin embargo, aquí vemos algo bien interesante. En el libro de Jeremías, en el capítulo 11, el versículo 18 en adelante, dice lo que estaba pasando, cuál era la advertencia a Jeremías. Y Jehová me hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Versículo 19, capítulo 11. Y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí. O sea, estas eran advertencias para Jeremías. Él profetizaba, daba las advertencias, exhortaba al pueblo y como retribución él recibía que aquellos que escuchaban querían matarlo porque no les gustaba lo que ellos escuchaban. Dice aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. De tal manera entonces la luz vino, pero los hombres escogieron lo malo. De tal manera que aquí podemos ver algunas veces las personas quieren oír palabra de Dios, pero cuando hay palabras de reprensión, palabras de exhortación, palabras que de alguna manera vienen a ser advertencias, ellos no les gusta escuchar esto. Ahora, si recibieran palabras falsas, aunque sean lisonjas, ellos quieren oír esto. Los hombres de Anatot pensaban que Jeremías pensaban que Jeremías estuviera hablando falsamente. Ellos no pensaban eso. En cambio, parece que ellos solo querían silenciarlo. No deseaban escuchar lo que él tenía para decir. O sea, la gente se tapaba los oídos literalmente para no oír lo que Jeremías decía. Algunos dicen que pensaban envenenarlo, querían matarlo. Pero técnicamente aquí parece ser que lo que deseaban ellos era callar su voz. Y esto fue lo que aconteció. Mira lo que dice el versículo 21.
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatop, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en el nombre de Jehová, para que no mueras en nuestras manos. O sea, él tenía el riesgo de profetizar, advertir al pueblo y corría el riesgo de que lo mataran, prácticamente de que le quitaran la vida. Versículo 23 dice, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatop el año de su castigo. En otras palabras, las profecías de Jeremías hacia aquel pueblo eran realmente bien funestas, o sea, o mejor dicho, con un carácter de muerte, pero ellos no querían oírlo. Ahora, Jesús en cierto sentido enfrentó la misma situación. En cierto sentido, Jeremías dice, prefiguró a Cristo no como un tipo, sino que es que él, como Jesús, enfrentó la fuerte oposición de los mismos a quienes él trataba de ayudar a salvar. De tal manera que las advertencias de Jeremías eran que él enfrentaría la oposición, estaría en riesgo de muerte, pero él tenía que profetizar todas esas palabras funestas de advertencias para el pueblo y que no querían oírlas. Ellos tenían que oírlas. Ese era el mensaje que traía Jeremías. Y los hombres, al ver la luz, ellos escogerían o la luz o las tinieblas. Esta es la misma advertencia para ti y para mí. No es lo mismo oír lo que quiero oír que oír lo que debo oír. Si tengo un cáncer, yo no quiero oír que el doctor me diga eso. Si estoy enfermo, yo no quiero oír que el doctor me diga eso. Si yo tengo un cáncer, el doctor me dice, mira, vamos a irte a llevar al hospital, te vamos a operar para arrancarte ese cáncer, yo no quiero oír eso. Pero si eso me trae la salud, si eso me trae la salvación, si eso me trae la vida, es necesario. Así es que el que no quiera oír la gente no significa que no deban de oír. Ellos tienen que oír la palabra de Dios como advertencia para que enderecen sus caminos y puedan ser salvos. Todos aquellos que acepten, reconozcan y se arrepienten serán salvos para la honra y la gloria de Dios. Por eso las advertencias a Jeremías. Continuemos con esta bendición. Estudiemos la lección del día miércoles con el tema que es un lamento. Muy bien. En la lección del día miércoles nos encontramos con lo que se entiende es un lamento del profeta Jeremías. Ciertamente todos los hombres de Dios son seres humanos como tú y como yo. Y en este día la lección nos presenta la situación difícil del profeta Jeremías. Nos presenta lo que es la faceta humana del profeta. Leo literalmente. En los primeros capítulos de Jeremías, Dios había advertido a su siervo que su obra como profeta no sería fácil. Dios ya le había advertido a Jeremías que esto sería un asunto difícil. Sin embargo, tiene la garantía, la seguridad y la confianza que Dios lo sostendría a pesar de la confrontación que tendría con los adversarios. Realmente el pueblo pelearía contra él, igual como lo han hecho siempre con Dios los seres humanos. Y al final del tiempo dice que la bestia, el dragón, el falso profeta pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá. Jeremías no sabía ni la mitad de lo que sucedería y cuando llegaron las pruebas es comprensible que se enojara y se sintiera herido. Esto pasó también con Jonás. Esto también pasó, bueno, con todos los siervos de Dios, incluyendo al siervo Job. En este día la lección nos presenta lo que dice Jeremías en el capítulo 12 del versículo 1 hasta el 4 en adelante. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque he prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan mal deslealmente. Estas son las palabras iguales a el Salmo 73, donde David estaba viendo a los impíos, miraba que ellos prosperaban aún haciendo lo malo. Sin embargo, dice, versículo 2, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron su fruto. Cercano estás tú en su boca. O sea, esta gente que andaba mal hablaba de Dios, decía de Dios, pero dice, lejos de sus corazones. O sea, en su boca estaba Dios, pero en sus corazones no estaba Dios.
Dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. O sea, aquí Jeremías está peleando literalmente con Dios y dice, estos están mal, prepáralos para la muerte totalmente. Versículo 4. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? O sea, estas son las palabras que se encuentran en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Los justos clamando a Dios. Aquí entonces podemos ver el gran conflicto que se está desarrollando en el corazón del ser humano, del profeta. Él dice, justo es Jehová, yo no puedo pelear con él, veo que los impíos prosperan, pero Señor, ¿hasta cuándo va a suceder esto? Entonces, aquí Jeremías hace un lenguaje como quien dice quien está haciendo una demanda a Dios, como quien está presentando una querella, un reclamo, una queja ante Dios. Usa palabras como el justo, alegaré mi causa, justicia. El profeta, muy molesto por lo que afronta, trae una causa contra Dios. Su queja es común, porque el impío prospera mientras que Jeremías, que procuraba hacer únicamente la voluntad de Dios, afrontaba aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Aquí Jeremías está sufriendo como humano. Está viendo que el impío prospera, está yéndole bien aparentemente. Entonces aquí surge una declaración bien poderosa, tremenda, que lo hemos oído por años en nuestra iglesia. Versículo 5. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la presura del Jordán? En otras palabras, si no soportas esto, si no sobrellevas estas cargas, ¿cómo vas a hacer cuando venga la crisis? Cuando venga la persecución. Hay gente que ya está corriendo de aquí para allá, por el Papa, por la bestia, por el falso profeta y aún por el dragón. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Por favor, si no puedes con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? De tal manera dice aquí, Jeremías exhibe su humanidad. Habla como un ser humano caído que tiene necesidad de gracia, como Job y muchos otros fieles seguidores de Dios, que no comprendieron por qué le ocurrían estas cosas. Seguramente Jeremías confiaba en Dios, pero hay cosas que Jeremías no entendía. Yo creo que a ti te pasa lo mismo, a mí me pasa así. Muchas veces hay cosas que yo no entiendo. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito. Te voy a repetir esto. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, tiene un propósito. De tal manera que, ¿qué tienes que hacer tú? Confiar en Dios. Mi mente no es la mente de Dios. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Si alguna vez estás confuso, estás perplejo, estás confundido, quiero decirte que aunque estés confundido y estés perplejo, lo mejor es confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Ciertamente aquí el profeta se lamentaba. Él como humano no entendía todo, pero aunque confiaba, su corazón estaba perplejo. Estudiemos la lección en el día jueves y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es una situación desesperada. Muy bien. De la lección en el día jueves podemos ver prácticamente una situación dramática, una situación desesperante, una situación realmente bien trágica. Resulta que en este día la lección nos lleva a la Biblia, a Jeremías en el capítulo 14. Y al llegar a este capítulo, Jeremías nos presenta una situación realmente terrible. Dice así: la palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que, recuerdan ustedes que esta gente había estado en un momento próspero, de abundancia, de prosperidad, de alimento, de mucho bienestar. Pero ahora viene algo terrible. Si alguien está acostumbrado a comer, a beber y a tener mucha abundancia y de repente se le viene todo en pura sequía y no tiene nada, entonces esta persona tiene que estar bien desesperada. Y esto es lo que pasaba en esta situación. Jeremías estaba en medio de un pueblo que estaba enfrentando una sequía terrible.
Dice así que el clamor subió de Jerusalén, desde Judá a Jerusalén. Dice que la gente rica, los nobles, mandaban a sus criados a buscar el agua y venían con los cántaros vacíos. Tanto así que la gente andaba desfalleciente por la falta de agua. Ya dije, uno puede vivir sin comer por un tiempo, pero sin agua uno es fácil para desfallecer. Tanto así dice que las mismas siervas, o sea, los siervos, estos animalitos que tenían crías, no se quedaban con las crías, sino que los abandonaban que murieran, porque no había pasto en el campo. De tal manera que la sequía era desesperante. La palabra de Jehová que había venido con motivo de la sequía era un momento en el cual el pueblo estaba de luto. La tierra estaba de Judá, estaba desolada, no había agua. Los nobles mandaban a sus criados, como les dije, y los criados volvían sin agua. Las siervas, los asnos, mosteces, pasaban una desesperación porque no encontraban el pasto. Una sequía afectó el país. Cada ciudad y cada aldea sufrieron. Los pobres y los ricos sufrieron juntos. Ni siquiera la vida silvestre pudo soportar la falta de agua. Los aristócratas estaban sufriendo aún con sus mismos siervos por la falta de agua. Las fuentes se habían secado totalmente. Había un luto y muerte en todo el derredor. La miseria aumentaba cada día. La gente se vestía de luto, caminaba con los ojos mirando, dice, al suelo, y de repente se arrodillaban clamando. Sin embargo, era una oración que, aunque parecía desesperada, su corazón estaba lejos de arrepentirse. De tal manera que iban al templo a orar, de acuerdo a las costumbres. En el templo oraban, ayunaban, llevaban ofrendas. Sin embargo, la situación aquí, aunque era desesperada, el pueblo no parecía arrepentirse realmente. En ocasión de la catástrofe natural como esta, era costumbre ir al templo a Jerusalén y orar allí. Pero esta gente, aunque lo hacía nada más porque quería agua, no porque buscaba a Dios. No se daban cuenta que la presencia de Dios estaba allí con ellos, pero que ellos realmente estaban ciegos para verla. Dios veía los corazones de la gente y sabía que si retiraba la sequía, el arrepentimiento desaparecería. La gente ayunaba, oraba, se vestía de luto, llevaba ofrendas, pero se olvidaba de lo más importante, que era el verdadero arrepentimiento. Una persona, para que pueda reconciliarse con Dios, primero tiene que reconocer su condición. Tiene que orar a Dios, ciertamente. Tiene que pedir perdón, arrepentirse. Entonces Dios tendrá misericordia de esa persona y perdonará su mal. Sin embargo, esta no era la condición. Mira lo que dice aquí en Jeremías, en el capítulo 14, dice versículo 7. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa, dice, por amor de tu nombre. Por nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti. Hemos pecado. Este era el clamor. Versículo 9 dice, porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Esta era la desesperación en la cual se encontraban, y esta era la oración. Versículo 10, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. O sea, se alejaron y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agradará de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará su pecado. O sea, Dios venía para reprenderlos, para disciplinarlos, para enseñarles a que se conducieran bien. Ahora, Dios le dice a Jeremías, mira, no ruegues por este pueblo, no ruegues por tu pueblo. Es más, Dios ya no lo reconoce como su pueblo. Versículo 11, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Sin embargo, habían profetas que profetizaban bien. No se preocupen, todo va a estar bien, la sequía está normal. De repente viene la lluvia, no va a haber necesidad de problemas. ¿Por qué? Porque vamos a tener abundancia. Los profetas falsos. Entonces Dios le dice al profeta, mira, versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Esto es trágico. Versículo 16, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos. O sea, los van a matar y los van a quedar así,
como animales en el camino sin que nadie los entierre. Y esta era la condición. El Dios le dice al profeta, no ruegue más por ellos. Entonces, ¿por qué le dice que no ruegue más por ellos? ¿Por qué? Porque Jeremías ya había orado por ellos. Él había clamado por ellos. Dice, había un gran ejemplo. En Primera Tesalonicenses nos dice que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar en todo tiempo para que no lleguemos a estas situaciones desesperadas. Aquí nos dice claramente que Dios conoce todo desde el principio hasta el fin. Él sabe los propósitos. De tal manera que es un gran ejemplo las oraciones intercesoras. Aún nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, dijo Jeremías. Dios conoce el corazón de la gente y su futuro. Nosotros no. Por ello, la amonestación de orar aún por nuestros enemigos no pierde nada de su fuerza. De tal manera que hemos de orar, reconocer nuestra condición, hemos de pedir en arrepentimiento al Señor perdón, hemos de arrepentirnos para recibir la misericordia antes que vengan estos días malos, días de desesperación, cuando venga la sequía y la tierra no dé su fruto y no tengamos el alimento. Pero olvídese del alimento espiritual. Hablemos de los días cuando haya necesidad, sed del agua de vida, hambre de la palabra de Dios, y lleguen esos días trágicos. Es ahora que tú y yo tenemos tiempo para prepararnos para no llegar a caer en una situación desesperada. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección reprensión y retribución nos ha traído una poderosa exhortación de la conducta que tú o yo o cualquiera otro miembro de nuestra iglesia pudiera tener en cuanto a la exhortación de la palabra de Dios, al trabajo de aquellos mensajeros que vienen para exhortarnos, para animarnos y aún para reprendernos, para enderezar nuestros caminos. Esta semana hemos sido testigos de cómo Dios usó al profeta, lo llevó de tal manera a confrontar difíciles situaciones, llevó un mensaje que advertía al pueblo de la calamidad, del desastre mortal al que se enfrentaba en el futuro, y sin embargo enfrentó la resistencia, enfrentó, podemos decir, lo que la misma lección dice, fue la retribución que a él le dieron como pago por hacer la obra del Señor. Ciertamente hemos comprendido algo que es, podríamos decir, el centro del huracán del gran conflicto de los siglos. Y esto es a saber la existencia, el origen del mal, del dolor o el origen del pecado. El pecado es un misterio, realmente es inexplicable, no se puede entender. Realmente es un intruso que ha venido a perjudicar, ha venido a distorsionar el plan de Dios. Realmente nadie puede excusar el pecado. Tratar de razonarlo es excusarlo. Dice aquí, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón a su existencia. El pecado es un intruso, no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. De tal manera que dijimos que es un intruso, es un misterio, no se puede explicar. Es imposible explicar el origen del mal y dar razón de su existencia. Tanto el mal y el pecado son como sinónimos. Podemos ver que realmente es un intruso, es algo misterioso e inexplicable. Y excusarlo sería justificarlo. No entendemos cómo allá mismo en el cielo se originó el mal en Lucifer, el ángel de la mañana, el príncipe, que era hermoso, dice la Biblia, pero se pervirtió su corazón porque se enalteció su corazón y quiso ser como Dios. Quería usurpar el trono de Dios. Y ese mal y ese dolor, ese pecado, fue echado de los cielos y vino a caer aquí en la tierra. Esa es parte del ministerio
de la iniquidad. Cuando la tragedia golpea, escuchamos que la gente dice, o quizás nosotros mismos decimos, no entiendo esto, no tiene sentido. ¿Cómo comprenderlo? Si pudiéramos entender, si tuviera sentido, si pudiera saber en un plan racional y lógico, no sería mal entonces. De tal manera que Cristo muestra su amor, su gracia, su misericordia, que aún siendo tú pecador, aún yo llevando mis pecados, Él vino a morir en una cruz para darle solución a este mal llamado pecado. La lógica, la razón, no puede explicar el origen, mucho menos el porqué. El mal del sufrimiento no tiene sentido. Una explicación buena y racional no es suficiente para entenderlo. Podemos ver que aún en la obra de los profetas se encontraron grandes conflictos, grandes batallas. Y en la obra del ministerio profético de la señora Ellen G. White, nosotros podemos ver que también hay controversias. Hay quienes usan los escritos de la inspiración, los distorsionan y los manipulan, y en vez de ser de bendición, vienen a ser de maldición. Un estudio serio, responsable, puede llevarnos a entender el plan de Dios en la obra y el ministerio de la hermana Ellen G. White, como nosotros le conocemos. Realmente, muchas veces podríamos ser culpables de manipular, de distorsionar estos escritos, o podríamos ser culpables de rechazarlos. Por lo tanto, tenemos que tener mucha prudencia. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. La lección reprensión y retribución ha sido de gran bendición. Estudiamos temas como los 2 caminos. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero aquel que confía en Jehová será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, estará fresco, siempre verde, y aquel que confía en el hombre va a caer, porque es maldito. Será como árbol, dice, como sequedal, no vendrá cuando viene el bien. Y dijimos que hay solo 2 caminos, ancha, espaciosa es la puerta para la perdición, y hay una angosta. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Esta puerta angosta se le conoce, como dijo Cristo Jesús, Él es la solución a los problemas humanos. El rey de Judá quería hacer alianzas con otros gobiernos, con otros reyes, buscaba soluciones humanas, pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que en este tema de los 2 caminos, sabemos que Cristo es la salvación. Seguidamente aprendimos, estudiando el tema número 2, el pecado de Judá. Reprender realmente nunca ha sido fácil. Exhortar al pueblo de su mala condición nunca ha sido fácil. Es como la palabra que penetra. Tiene 2 filos y corta a los 2 lados. Y entonces solo queda un camino para salvación. Uno y solamente uno. Y ya dijimos quién es ese camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nosotros podemos amar el pecado o odiar el pecado. Dios ama al pecador y rechaza el pecado. De tal manera que hemos de aborrecer el mal, amar el bien y obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el proceso del estudio de esta semana también comprendimos y descubrimos lo que es la advertencia a Jeremías. Jeremías también recibió exhortación. Él también recibió retribución y encontró, podemos decir, oposición por los líderes de aquel entonces. Ellos no querían oír, ellos rechazaban. Igual que le pasó a Jesús. Él enfrentó a los líderes y él clamó a voz en cuello, anunció su pecado y por eso lo acusaron, lo señalaron, lo condenaron, lo mataron. Pero ellos no entendían que esa muerte era una muerte vicaria para perdonar sus propios pecados. Y esto mismo pasó con Jeremías. Ellos querían matarlos, dicen que querían envenenarlos. Esto es lamentable. Por eso a Jeremías se le dio estas advertencias. Descubrimos algo interesante también. Aprendimos que un lamento, este lamento era un lamento tremendo, porque ese pueblo que estaba una vez bien, que comía, bebía, se engordaba, atesoraba y hacía casas y vivían en lujos, ese mismo pueblo después le llegó una sequía. Y esos ricos después estaban en calamidad, junto con los pobres.
junto con los animales del campo, junto con el ciervo, junto con el asno montés. Y entonces ellos enfrentaron una calamidad que no entendían. Y Dios dijo a Jeremías, mira, no ores por este pueblo, no ores por él. Es demasiado. Condenación viene para ellos. Y dijo Dios, ese pueblo y sus jóvenes van a morir y quedar en el camino, en las calles. Van a morir de hambre y a espada. Y no va a haber quien los entierre. Qué triste tragedia. Era una situación realmente terrible. ¿Y qué diremos de lo que aprendimos con el tema de una situación desesperada? Comprendimos que el profeta enfrentaría todas estas cosas. Habrían quejas, habrían lamentos y habrían profetas falsos que vendrían a profetizar diciendo que todo estaría bien, cuando en realidad lo que le esperaba al pueblo era un desastre total. Y estas cosas acontecieron para tu amonestación, para mi amonestación, para que entendiéndolas podamos apartarnos del mal, reconocer nuestra condición, arrepentirnos de corazón, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, y entonces, y solo entonces, tú y yo podemos alcanzar la bendición de la salvación. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, cuyo título es Más ayes para el profeta. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Ahora lo que me gustaría hacer es invitarte que por favor me digas qué te ha gustado de esta lección, le pongas un like o me gusta, nos dejes tu comentario, qué te gustó de la lección, dónde te encuentras, qué país, qué pueblo, quién es tu pastor. Saluda a tus hermanos, a lo mejor alguno que quiere saludar en su cumpleaños, e invítalo a ver esta lección. Muchas gracias, que Dios te bendiga. No me quisiera ir sin antes no hacerte esta invitación. He estado invitando, ya me quedan muy pocos, a que quienes deseen tener los audios o los videos del profeta Jeremías, los comentarios por el pastor Hernández, Roger Hernández, por favor llámame por teléfono al teléfono 936-203-4186. Repito nuevamente, el teléfono es 936-203-4186. Y con mucho gusto les voy a añadir un bono especial. Vas a recibir las lecciones de todo el trimestre, las que son las 13 lecciones, y vas a recibir 18 lecciones de profecías, de Apocalipsis, comentarios en video, 18 lecciones con los comentarios de el conflicto de los siglos. Así es que estás invitado. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Te espero la próxima semana con esta bendición. Y por favor, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por la bendición de tu palabra, por las advertencias, por la exhortación, por la invitación, Señor, de acercarnos a ti, humillar nuestro corazón, reconocer nuestras faltas y arrepentirnos, Señor. Y tal vez hemos sido como los líderes que rechazaron las voces de aquel profeta. Si tal vez hemos sido como aquellos líderes que querían matar a aquel profeta, Señor. Perdónanos y ayúdanos a reconocer nuestro mal, a arrepentirnos para que tú perdones nuestro mal, nos laves en la sangre del Cordero y nos bendigas con la bendición que tú quieres darnos, la bendición de la salvación. En tus manos nos entregamos y te ruego, Padre, que bendigas a mis hermanos y hermanas en sus necesidades allí donde están, frente a esta pantalla, Señor. Si hay necesidades de salud, tú eres, Señor, su sanador. Si hay necesidades financieras, tú eres el dueño del oro, la plata, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y a quien tú quieres se lo dar. Si hay problemas conyugales, familiares, morales, cualquiera sean, Señor, tú eres la solución, tú eres el camino, la verdad
y la vida. Yo los pongo en tus manos y te ruego que los bendigas en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recuerda, si quieres ser de bendición con esta lección, compártela con todos tus amigos. Y quieres ser de bendición con todos nuestros hermanos y con todos nuestros amigos en el mundo entero, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.